que Dios da a conocer a los hombres y les enseña su plan de salvación. Radio Reina de la Paz le invita a escudriñar la Biblia junto al Padre Jorge Fuentes. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía. Buenas noches, hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa Escudriñando la Biblia. Como recordarán, en el programa anterior comenzamos a estudiar la Sagrada Escritura desde la perspectiva de la historia de la salvación, es decir, el relato bíblico sobre esas grandes etapas de la manifestación histórica de Dios a la humanidad, ¿no? Cuando hablamos de la historia de la salvación, hablamos de esos hechos históricos salvíficos que podemos encontrar primero en la historia del pueblo de Israel y luego a partir de la llegada de nuestro Señor en toda la humanidad, ¿verdad? La historia de la salvación se universalizó porque nuestro Señor vino a salvar a todos los hombres. Por tanto, es importante que recordemos esas grandes etapas de la historia de la salvación a las que hacía referencia en el programa anterior. La primera etapa es la llamada era patriarcal. La era patriarcal la encontramos relatada en el Génesis. La primera parte del Génesis, hemos explicado, no es histórica, ¿verdad? Se le conoce como la prehistoria de la salvación, del capítulo 1 al capítulo 11. Todos los acontecimientos que ahí se relatan están desconectados de cualquier ubicación espacio-temporal, ¿verdad? No pueden ubicarse en el tiempo, en el espacio, ¿no? Son a veces relatos que llamamos etiológicos, es decir, ¿cómo se explica el primer pecado? Pues se recurre a una narración mítica del rito de la fertilidad cananea, una serpiente que habla, una mujer que dialoga con una serpiente, un hombre que también come del fruto prohibido por instigación de la mujer. Es una manera de desarrollar un argumento teológico, ¿verdad? El primer pecado consistió en rebelarse contra Dios. El hombre que estaba en un jardín para una persona que vivía en un, digamos, país desértico o semidesértico, el paraíso es como el símbolo de la felicidad, ¿no? Un lugar regado por 3 ríos, con árboles frutales de toda especie. Era, en el contexto pues de ese relato, el símbolo de la felicidad. Pues el hombre tiene toda la felicidad posible y sin embargo, usando mal su libertad, escuchando la voz del tentador, se rebela contra Dios y contra su plan. Entonces, esa primera parte del Génesis, quiero decir, no es propiamente histórica, ¿verdad? Encontramos ahí, por ejemplo, para explicar por qué hay distintos pueblos y culturas, el relato de la Torre de Babel. Se explica teológicamente que la división de la humanidad se debe al mismo pecado que llevó a la soberbia de los hombres a querer construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo, ¿no? Es otra forma de hablar del pecado, ¿verdad? Es el mismo primer pecado que se repite, ¿verdad?, en esa manera de rebelarse contra Dios. Pues bien, esa primera parte es la prehistoria de la salvación, del capítulo 1 al capítulo 11 del Génesis. Luego encontramos la parte ya histórica, en los versículos finales del capítulo 11 se relata, se refiere la genealogía de Abraham, se llama Abraham antes de hacer la alianza con Dios, ¿no? Y de ahí pues se enlaza con la parte histórica. Abraham es el primer interlocutor de Dios, la primera persona que entra en diálogo con Dios, ¿verdad? Dios rompe el silencio de los siglos para revelarse históricamente y Abraham es el primer interlocutor de Dios. Los patriarcas, hemos explicado, son los referentes del pueblo de Israel.
los padres del pueblo. La era patriarcal nos narra los orígenes remotos del pueblo de Israel. Patriarca es una palabra de origen griego, patros o pater es padre, y arge es antiguo, ¿verdad? Los padres antiguos, ¿no? Por lo tanto, cuando se narra la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, se narra la historia del origen del pueblo de Israel, representado en estos personajes, ¿verdad? Respetados en la tradición de del pueblo de Israel. Entonces, la historia patriarcal se narra del capítulo 12 en adelante hasta el 37:1. De allí comienza la última parte del Génesis, que es la llamada historia de José. Cada una de estas etapas tiene y su correlato bíblico tiene su propia finalidad teológica. Como decía, la historia de los orígenes trata de responder a las preguntas: ¿quién creó el cosmos, el universo? ¿Quién creó al hombre? ¿Cómo surgió el mal moral? ¿Cómo surgieron los distintos pueblos y culturas? Cómo se expandió el pecado en la humanidad, y aparecen relatos claramente míticos como el de los Nefilim o de los vigilantes, ¿verdad? Los hijos de Dios que se fijan en las hijas de los hombres y se relacionan con ellas, de cuya unión nacen, según el relato, los antiguos héroes de la humanidad, los seres, una especie de semidioses, ¿verdad? De gigantes, dice el texto, ¿no? Uno entiende claramente que se trata de una explicación teológica de la propagación del pecado al que Dios pone fin con el diluvio, ¿no? Entonces, la primera parte se suele conocer como la historia de los orígenes. Luego, la historia patriarcal, que trata, como decía, de explicarnos los orígenes remotos del pueblo de Israel a partir de la historia de esos grandes personajes llamados patriarcas, ¿no? Hay patriarcas antes, los patriarcas antediluvianos, ¿verdad?, como se les llama. Propiamente, si nos referimos a los patriarcas del pueblo de Israel, estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob, y luego de Jacob nacerán los 12 epónimos de las tribus de Israel, ¿verdad? Los 12 hijos que le dan nombre a las tribus de Israel. Bien, la historia entonces de José trata de explicar cómo es que Israel llegó a Egipto, cómo es que Israel se estableció en Egipto. José, hijo de Jacob, era envidiado, ¿verdad?, por sus hermanos, porque pensaban que Jacob tenía un amor especial por él, porque también José tenía la virtud de adivinar sueños, ¿verdad? Entonces lo tratan de eliminar, de asesinar, pero pues Dios va guiando su plan. Dios escribe recto en líneas torcidas, dice el refrán, ¿no? Y ahí vemos cómo Dios providencialmente permite que José sea vendido a una tribu a una caravana de ismaelitas, que lo llevan como esclavo a Egipto. Estando allá tiene dificultades, es encarcelado. En la cárcel se descubre este don que tiene de adivinar sueños. El faraón ha tenido un sueño, ¿verdad? Ha soñado con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y luego con 7 espigas cubiertas y 7 espigas de trigo vanas, y José interpreta que habrá 7 años de abundancia, de cosecha, de trigo, y 7 años de escasez. Gracias a esa anticipación, ¿verdad?, de José, de interpretar los sueños del faraón, se construyen ciudades graneros, Pitón y Ramsés, para precisamente guardar la cosecha abundante y afrontar la escasez que se va a dar. Entonces, en ese contexto, sabemos la historia. Los hermanos de José bajan a Egipto para conseguir trigo, porque en Canaán, en el actual Israel, no hay
trigo por la escasez que se había dado en todo el Antiguo Oriente. Entonces se da pues la historia que ya conocemos. José finalmente se identifica con sus hermanos, pide que hagan traer a Jacob, ¿verdad?, para que se establezca en Gosén, en la región donde él está. José goza en ese tiempo de gran pues estima por parte del faraón, que lo ha nombrado su visir, como un primer ministro, y Jacob baja a Egipto con unas 70 personas. Si recordamos el credo histórico de Israel, ese texto que aparece en Deuteronomio 5 y en otros lugares del Antiguo Testamento, cuando los israelitas presentaban su ofrenda ante el sacerdote, recitaban este llamado credo histórico. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto con alrededor de 70 personas, ahí fuimos sometidos a dura esclavitud, pero Dios nos liberó con mano poderosa y con brazo extendido. Por lo tanto, Israel tiene conciencia de que la presencia en Egipto se debió, ¿verdad?, a ese viaje de Jacob a esta tierra de Gosén, a petición pues de su hijo José. El problema surge mientras José vive, mientras José, digamos, está instalado en el palacio del faraón. La situación de Jacob y su familia, los israelitas que han bajado con él, es pues de bonanza, ¿no? Tienen muchos privilegios. Pero según la historia egipcia, esa bonanza para los israelitas terminó con el fin de una dinastía de faraones extranjeros que gobernó en una parte de Egipto que se llamaban los Hicsos. Entonces muere el faraón que había protegido a José, y el otro faraón ya desconoce a José, desconoce a los israelitas que han bajado, a su familia, y ya comienza pues el periodo de la esclavitud. Este es el enlace con el programa que yo quería hacer hoy, ¿verdad? El relato de la estancia de Israel en Egipto comienza en el Génesis con la historia de José, pero si vamos al libro del Éxodo, encontramos en los primeros capítulos la descripción de la situación terrible que padecía el pueblo de Israel, sometido a dura esclavitud. Sabemos la historia de Moisés, por ejemplo, la llamada misma de Moisés que aparece en el capítulo 3, cómo Moisés se salvó milagrosamente de morir, porque